Buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa Arquitectura y Diseño para Todos. Les habla el profesor César Cedeño, coordinador del programa. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la profesora Maruquel Fonseca y el profesor Rolando Rodríguez, quienes nos darán un poco de más detalles sobre el programa Juntos, que auspicia el Centro de Cooperación Internacional del Japón. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Ahora vamos a tratar de ilustrar lo que fue el programa Juntos 2021-2022, en el cual yo participé en la modalidad virtual, porque fue el primer caso en donde hubo una mezcla entre un preprograma y el programa, pero este programa, en vez de ser presencial en Japón, fue virtual también. Entonces este fue un programa con cambios, con mucha diferencia a la experiencia vivida por el doctor Rolando, que en el 2018 vivió el programa de intercambio presencial en Japón, y un preprograma muy cortito. Sí, de ese programa también vamos a estar hablando más adelante, pero ahora vamos a centrarnos en el programa de 2021. Y para eso yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacerle a la profesora Fonseca es ¿qué es Juntos? Juntos es un programa de intercambio de Japón, América Latina y el Caribe. Los programas Lazos de Amistad del Japón tienen como objetivo promover los intercambios de persona a persona entre Japón y las diversas naciones y regiones de Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América Latina y el Caribe, fomentando la comprensión de la economía, la sociedad, la historia, cultura diversa, política y las relaciones diplomáticas entre los participantes. La temática del programa Juntos 2021 se tituló Medio Ambiente Sostenible y Mitigación de Desastres. El mismo también incluía el control de enfermedades infecciosas por el nuevo coronavirus. Sí, yo quería preguntar nuevamente cómo funciona el programa para ver si los radioescuchas saben un poquito más de él, cómo aplicar y tal. Pues la aplicación, lo que vendría siendo JAIS, o la Oficina de Cooperación Internacional, hace el contacto con la Embajada de Japón en el país, y la Embajada hace una convocatoria. Dependiendo de la cantidad de participantes para la cual JAIS tenga cupo, así hará la Embajada la convocatoria en el periodo que JAIS les indique que tienen que hacerla. De momento la Embajada no tiene conocimiento de convocatorias para próximos eventos, porque hay que tomar en cuenta también que la pandemia en Japón lo que hizo fue restringir los viajes, así que de momento no hay una convocatoria abierta. Y hablando de la pandemia, no sé si podrías explicarnos un poco más cómo se desarrolló el programa en medio de la pandemia cuando estábamos todo el mundo encerrados en los diferentes países. Esta versión del programa fue muy especial, contó de dos partes, porque originalmente ellos lo que querían hacer era darnos un preprograma, un preintercambio en línea y un programa de intercambio presencial en sitio. El preintercambio constaba de componentes de video bajo demanda empleando una plataforma y sesiones en tiempo real, y se esperaba que el programa de intercambio fuera directamente en Japón. Hay que tomar en cuenta de que no es un viaje como tal, sino que hay una temática y hay un eje temático a través del cual todos los demás temas se van a desarrollar en la versión del programa. En el caso de nosotros, la temática que era de medio ambiente sostenible y mitigación de desastres tenía como punto focal tomar en cuenta la importancia del medio ambiente, pero también compartir elementos de la cultura, de la economía, de todo lo que forma parte de la sociedad japonesa, para poder entender entonces cómo ellos daban respuesta a las situaciones del medio ambiente, cómo mitigaban los desastres y tomar en cuenta la prevención de desastres frente al control de enfermedades infecciosas por el nuevo coronavirus. O sea que también hubo un toque de actualidad con relación a lo que estaba sucediendo en la pandemia y cómo deberíamos manejarlo en el caso de que nosotros viajáramos a Japón, ¿no? Fue muy interesante
porque prácticamente hasta el final no estuvieron con la idea de que íbamos a viajar a Japón. De hecho, hasta ellos pensaron que íbamos a viajar a Japón. Nos trataron de preparar muy bien en lo que fue el preintercambio. El preintercambio tenía una sesión de orientación que presentaba un resumen del programa. O sea, nos decían, va a pasar esto y esto y esto, y ustedes tienen que cumplir con ciertos componentes y tienen ciertas misiones. Importante es lo de la misión, porque no es solamente ir y absorber la información, sino que tú tienes un compromiso. Y este compromiso es difundir los conocimientos a todo el público al que puedas llegar. De ahí en adelante las sesiones eran temas diversos que pretendían compartir aspectos del Japón. Uno de los primeros intercambios fue un mensaje de la comunidad de Minami-Sanriku, que hasta donde nosotros entendíamos iba a ser como la comunidad que nos iba a acoger. ¿Por qué Minami-Sanriku es importante? Porque Minami-Sanriku fue uno de los poblados en donde el tsunami del 2011 arrasó. El 11 de marzo del 2011, aproximadamente 40 minutos después del terremoto, un tsunami azotó la ciudad. Los habitantes aplicaron su conocimiento en estos casos: correr a sitios de mayor altura o tsunami tendeko, haciendo alusión al artículo del doctor Rodríguez, en donde este término, tsunami tendeko, se traduciría a huye a un lugar alto. O sea que ya era un pensamiento cultural en ellos. Y no solo eso, sino que a diferencia de lo que pensaríamos en ese momento de tratar de salvar a nuestros familiares más cercanos, ayudar a los mayores, la sensación o lo que te tratan de explicar es no, sálvate tú primero y después entonces trataremos de ayudar a los que quedaron con vida. Porque de lo contrario, imagínense usted tratando de ayudar a una persona muy mayor, probablemente los dos terminen muertos, y a pesar de que suena muy muy duro, tiene una cierta y apabullante lógica. Sí, muchos no lo lograron, pero aquellos que sí se ayudaron mutuamente a sobrevivir a través de mercados, iniciativas colaborativas entre habitantes e incluso a través de voluntariados de Japón que entraban a través de la zona de Grilla, que era una zona, como quien dice, que era la zona de acceso a Minami-Sanriku en ese momento. Es ahí donde una mascota de la ciudad, que era una mascota a manera de pisapapel, toma mucho protagonismo y se convierte en el símbolo de la zona. El Octopus-kun o Furuakoko, que es un pulpo rojo, que cuando uno piensa en Minami-Sanriku, pues piensa en el pulpo rojo, que incluso está ofrecido en un santuario en Minami-Sanriku. Para apoyar a la reconstrucción de las zonas devastadas se creó la Agencia de Reconstrucción, y esa es una iniciativa a nivel de gobierno para poder apoyar. Pero ya estamos viendo que la misma comunidad está tratando de salir adelante con sus propias iniciativas. La Agencia de Reconstrucción tenía rango de ministerio, a pesar de ser una agencia, y tenía como misión principal rehabilitar lo antes posible las zonas devastadas, incluyendo la zona de Fukushima. Sí, yo creo que hablando de Fukushima, algo muy importante es que cuando sucede el terremoto y el consiguiente maremoto, los medios internacionales, incluyendo en Panamá, se centran más que todo en la planta nuclear. Sin embargo, hubo varios pueblos que también fueron completamente arrasados por el maremoto, y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque siempre pensábamos en la planta nuclear, en los desechos radioactivos y tal, pero no vimos todo el daño que hubo en otros lugares costeros también. Minami-Sanriku como tal forma parte de la prefectura de Miyagi en la región de Tohoku, y realmente con el tsunami la región de Tohoku fue una de las más golpeadas. O sea que no deberíamos pensar en Fukushima nada más, sino pensar en toda la extensión costera a la cual el maremoto en su momento atacó. Esta agencia lo que tiene que hacer, o su tarea principal, es tratar de reconstruir y tratar de habilitar de una vez, porque en esas zonas, como quien dice, la entrada comercial más importante era el turismo y la entrada local más importante era la pesca. Entonces, ahí había un trabajo mano a mano entre gobierno y pobladores. Los pobladores asumieron que el resurgimiento de la comunidad como tal no dependía solo del gobierno, ellos también tenían que aportar algo.
Su principal iniciativa fue la recuperación de la playa, para que los niños pudieran jugar, para que pudieran tener apertura al mar, para que no vieran el destrozo, porque ellos sí tienen algo muy curioso. Aquí el doctor en su investigación de Tsunami Tendeco lo vio. Ellos no querían que lo recordaran como un sitio desolador. Ellos no querían ese recuerdo para ellos como pueblo. Ellos querían resurgir y tratar de dejar de lado eso que había sucedido. Lo que se buscó entonces fue recuperar la playa, recuperar las actividades pesqueras para el apoyo de la comunidad, o sea, ellos mismos, organizarse. La ostricultura fue la práctica que mayor impacto sufrió, porque eso estaba, como quien dice, directamente en la costa. Al dejar de lado las diferencias de los individuos, comenzamos a ver prácticas de sostenibilidad apoyadas por el gobierno, pero impulsadas principalmente por los mismos pescadores o por los mismos miembros de la comunidad de la ostricultura, en donde, buscando una manera de llevar a cabo la práctica de forma sostenible, desarrollaron un mecanismo en donde no vamos a plagar la costa de tantas ostras, sino que lo vamos a manejar muy limitado. Esta práctica, en donde vamos a reducir la cantidad de ostras, lo que permitió es crear una industria que tenía menos líneas de cultivo, lo que suponía una mejor calidad del producto. ¿Por qué? Porque había más plancton para el consumo de las ostras. Entonces resultó que en menos tiempo podían tener un producto mucho más grande y podían entonces producir más. Pero es que pudieron verlo con cabeza fría y pudieron pensar, ok, vamos a hacerlo de nuevo, pero esta vez lo vamos a hacer de una forma sostenible, de una forma válida, en donde nosotros respetemos el medio ambiente y que el medio ambiente a la larga nos dé, nos beneficie de alguna forma. Y eso lo lograron con la ostricultura. También sucedió con la industria de bosques sostenibles. Ellos lograron certificaciones internacionales para la producción de papel. Entonces, ¿qué trataron de hacer? Abocarse a prácticas más sostenibles, más conscientes de la fragilidad del entorno y pensar en que si el medio ambiente está bien, nosotros vamos a estar bien. Urbanística y arquitectónicamente, y esa es la parte que nos interesó, o a mí personalmente me interesó bastante. Minami Sanriku sufrió grandes cambios. Ellos de salida estaban claros de que al ser una ciudad costera, un pueblo costero como tal, porque no una ciudad, un pueblo costero, ellos sabían que el mar estaba demasiado cerca. Ellos tenían ciertas instalaciones que habían hecho altas para dar mayor seguridad, pero jamás imaginarse que vamos a tener olas de que 16 metros de alto podían atacarlas en algún momento. Inclusive, si me permites, el problema que tenemos cuando pensamos en un tsunami es que nos acordamos de todas las películas y pensamos que es una ola que pasa, y así cuando estamos bañándonos en la playa, que pasa una ola, todo lo vuelve a la normalidad. Y un tsunami es básicamente una masa de agua de 16 metros que va a entrar a una velocidad que arrastra todo y luego, al regresar al mar, se lleva todo lo que había arrastrado a su paso. Entonces no es simplemente una ola que pasa y todo vuelve a la normalidad. Urbanística y arquitectónicamente, los cambios después del tsunami lo que buscaban era prepararlos a lo que podría pasar en el futuro. Por tal razón se elevó la altitud, por lo menos de la zona de la costa, alrededor de 10 metros, y se reconstruyó lo que fue el puente sobre el río Hachiman, que el río Hachiman era una entrada de agua por donde el tsunami entró, se hizo camino entre las zonas pobladas, y eso, como quien dice, potenció la devastación. Entonces, este cambio que hicieron en la zona, o esta reconfiguración en donde le dan una mayor altura a la entrada costera, canalizan, hacen el puente sobre el río Hachiman, lo que busca es como garantizar que esa entrada de agua se mantenga controlada y que todas las nuevas construcciones se den en mayor altura. Entonces ya no tan cerca de la costa, sino que nos vamos a retirar un poco para poder dejar el mar allá, lejos, y nosotros desarrollamos mucho más alto.
Muchos edificios previos a la catástrofe se mantienen, pero no se mantienen para habitarlos, se mantienen para recordar el azote y el nivel arrasador que tuvo el agua. De hecho, hay un edificio icónico que aparece siempre en las fotos, que es como una torre, que parece un mirador, pero realmente era un edificio donde se mandaban las alertas de tsunami, porque ellos estaban preparados de que la marea podía subir en cualquier momento, pero no a ese nivel. Era una torre metálica de 4 pisos de alto. Y el agua llegó hasta arriba. O sea, hay fotografías donde había gente refugiada en el 4.º piso y el agua superó el 4.º piso, y creo que los que se salvaron fueron los que se subieron a la antena que había en ese cuarto nivel. O sea, estamos hablando de eso, una masa de agua de 16 metros de altura. O sea, si mal no recuerdo, eso sería más alto que la catedral del casco antiguo. O sea, que estábamos hablando de que era... Sí, ese fue uno de los mejores ejemplos, en mi caso, en donde hubo mayor disfrute de darme cuenta de cómo la comunidad, en vez de ver la desolación que les dejó el tsunami, ellos trataron de ver el lado positivo y ver cómo formulamos soluciones en todos los aspectos para salir adelante, ¿no? Para no mantenernos en el hecho de que nos azotó un tsunami, no vamos a salir adelante. No, ellos trataron de buscar la forma de ver las cosas positivamente, de tener mejores prácticas que respetaran al medio ambiente, pero que ellos sintieran que en la medida que respetaban al medio ambiente, ellos estaban haciendo ganancia de esas mejoras. Y es cierto, lo lograron. O sea, las prácticas con las líneas de las ostras es el mejor ejemplo. Y es un ejemplo hasta internacional, en donde ellos demuestran de que mientras más respeto le tengas a la naturaleza, más beneficios vas a obtener de ellas. Esto como pantallazo general en el preprograma, pero también en el preprograma nosotros vimos lo que fue introducción a la economía japonesa, que también era importante, que tomar en cuenta que hay grandes marcas japonesas que impulsan la economía japonesa. Una introducción a la cultura japonesa, y en particular a ciertas prácticas como la meditación Zazen, en donde nosotros tuvimos la oportunidad de hacer meditación con un monje. Fue una práctica súper interesante. Formaba parte del preprograma. Así también formamos parte de una ceremonia del té, la cual tiene su mística. Es una práctica también muy interesante, en donde incluso no se deberían tener prendas, en donde el cuenco donde te entregan el té tiene un lado bonito y el mismo lo debes deslizar para poder apreciarlo, en donde está el disfrute del té que te sirven. O sea, todos esos elementos que parecen un sí o sí, visto desde el punto de vista de el detalle, como el postre que te dan antes, cómo agarras el cuenco del té, cómo lo tienes que girar, cómo pones las manos para esperar. Eso fue parte de lo que nos compartieron. Y luego tuvimos el Tour de la Paz en bicicleta por Hiroshima, que fue otra experiencia que tuvimos con Japón directamente, en donde nos invitaban a ver lo que era el recorrido en bicicleta por Hiroshima. Y este recorrido en bicicleta se conoce con el nombre de Tour de la Paz. Es un tour que está enfocado no a ver con morbo lo que sucede en Hiroshima, sino a verlo con ojos de alegría, enfocados en buscar, enfocados en buscar paz, en encontrar paz dentro de estas vistas maravillosas de Hiroshima. Igual, no pensar en Hiroshima como un lugar devastado por la bomba, sino pensar en Hiroshima y todo lo que puede ofrecer, ¿no? Arquitectura muy interesante, también la arquitectura que se conserva luego de las explosiones, que hay un domo metálico, que es uno de los pocos que queda, pues que se puede ver todavía, se puede apreciar y disfrutar, y yo creo que es el tipo de cosas que las personas cuando visitan Hiroshima quieren ir a ver, porque aparecen todas las postales, el domo metálico que se preservó. Este tour lo que nos demuestra a nosotros es que la capacidad del pueblo de levantarse ante estos eventos, lo que supuso fue explotar las diferentes características de la ciudad, no solamente para tenerlo como un recuerdo oscuro o sombrío de lo que fue la bomba, sino
explotarlo y abrirlo al mundo y demostrarle que necesitamos nada más paz, porque eso es a lo que ellos invitaban, o sea, nosotros no buscamos pelea, nosotros no estamos molestos, por eso nosotros lo que queremos es paz, y por eso el tour se llama Tour de la Paz, ¿no? Algo interesante que nos compartieron fueron las características de la vivienda en Japón y las prácticas diarias en ella. Curioso era este hecho de que uno tenía que quitarse los zapatos para entrar a la vivienda, y que en la vivienda hay un espacio previo para dejar los zapatos, cosa que para nosotros era algo nuevo con la pandemia. Ellos tenían años haciéndolo. Me pareció súper curioso. Nos hicieron un tour dentro de una vivienda del Japón y vimos lo reducido que son los espacios, pero lo eficiente que son. O sea, pueden ser muy reducidos, pero son eficientes. Y también algo que vale la pena destacar es que las medidas que se usan para construir las casas, a diferencia de nosotros que usamos metros y tal y cual, o pies, ellos usan tatamis, y las casas están divididas en cuántos tatamis, es decir, las esteras donde ellos dormían otrora, cuántos tatamis caben en una habitación. Entonces es una medida que para nosotros resulta un poco extraña. Sí. Bueno, qué interesante todas estas anécdotas y estos comportamientos culturales no conocidos, no entendidos por muchos de nosotros. Vamos a hacer una pausa y de regreso estaremos continuando con más experiencias sobre el programa Juntos. Bien, regresamos con esta experiencia del programa Juntos del 2021. Ahora vamos a hablar del programa de intercambio como tal, porque lo que vimos al principio fue el preprograma. Ya en este punto sabíamos, porque había transcurrido casi todo un año, ya sabíamos que no íbamos a poder viajar a Japón. Ellos lamentablemente nos indicaron de que no vamos a poder viajar, hay restricciones. De hecho estábamos como en la 4ª ola en Japón, estaba muy complicado ir, y por la seguridad de nosotros ellos nos comentaron que pues no iba a ser posible el programa, pero que había que terminarlo, porque había una misión y había un compromiso. Entonces, el programa de intercambio para ellos vendría siendo lo que habríamos hecho presencialmente, quitándole los paseos, ¿no? Porque que eso habría sido lo más interesante, pero quitándole los paseos, lo que hicieron fue darnos nuevamente una orientación del programa, porque ahora teníamos la duda, si no vamos a ir al intercambio, ¿qué va a ser el programa como tal? Lo que hicieron fue completarnos con más información, complementar con más información. Nos dieron una presentación de la corporación UCC Holdings acerca de iniciativas y prácticas para un medio ambiente sostenible, y eso lo que hizo fue enfocar la parte del programa que quedaba en prácticas sostenibles y cómo repetir esto de que en algunos poblados, en algunos lugares donde se habían dado eventos, ya sean naturales o al nivel de Fukushima también, cómo se habían levantado y cómo habían mitigado estos efectos. Entonces, el caso de la corporación UCC Holdings, de las iniciativas y las prácticas para un medio ambiente sostenible, estaban relacionadas con prácticas para no era el cultivo de café, sino para el empaquetado, distribuido y demás de café. Y fue muy interesante, porque se hablaba del aprovechamiento del café en todas sus fases. Una vez que les llegaba a ellos, cómo ellos podían aprovechar todo lo que había de café disponible, desde el forro de la misma semilla, su tueste y demás. O sea, cómo aprovechar el producto al 100%. Luego tuvimos un intercambio con estudiantes japoneses, y esto en mi caso fue súper curioso, porque los estudiantes, algunos habían estudiado en Estados Unidos, algunos manejaban inglés, otros manejaban un poco de español, y lo que buscaron fue que intercambiáramos, los participantes intercambiáramos con ellos ya un lenguaje mucho más coloquial, no tan formal, porque todas las otras presentaciones fueron bastante formales. Estas fueron un poco más libres. En mi caso nos hablaron de la cultura anime. Fue súper interesante, porque en mi grupo había muchas referencias que compartirles, y referencias que ellos nos compartieron a nosotros. Recuerdo haber sacado unos grabados que tenía a Doraemon, yo tenía algunos ukiyo-e, y recuerdo también haber sacado unas estampitas de Doraemon que eran limitadas hasta donde sabemos, que yo dije, oh, ¿tienen eso ahí? ¿Cómo tienes eso allá? Bueno, sí, me los trajeron.
Fue un intercambio muy, muy interesante, muy real, porque pudimos sentir, pudimos tratar de interpretar las cosas como las vivían ellos y notar las diferencias. También tuvimos una visita virtual a un taller de ukiyo-e o de grabado, y de ahí el grabado es muy, muy importante porque el grabado es uno de esos productos internacionales que nosotros tenemos en Japón, el grabado de la ola de Kanagawa, que cuando vemos ese grabado que es una ola y unos barquitos y vemos el monte Fuji, muchos lo que pensamos es en Japón directamente. Eso es una estampa internacionalmente reconocida y realmente la obra original es un grabado, es un producto de un ukiyo-e de Katsushita Hokusai. Hokusai, correcto. Entonces, esta también fue una experiencia bien interesante, ver cómo manejaban lo que era el grabado, cuántas láminas preparaban para poder trabajar un ukiyo-e y darse cuenta de la cantidad de trabajo que había para poder hacer una sola... Un proceso complicado. Claro, un proceso bastante complicado, y pensar en el tiempo de Katsushita Hokusai, cómo tendría que haber sido de complicado, ¿no? Ellos para estos procesos todavía mantienen las prácticas que se daban antiguamente. O sea, ellos no tratan de modernizarlas, no, ellos mantienen las prácticas tradicionales, la madera, la presión con la mano y los instrumentos. Y bueno, de esa forma nosotros terminamos lo que fue el programa de intercambio. Agradecemos a la profesora Marucal Fonseca y al profesor Rolando Rodríguez por sus explicaciones de estas experiencias. Invitamos a los oyentes a nuestro próximo programa, que será sobre educación continua con el profesor Edgar Bisuetti, recordándole que este año la Facultad de Arquitectura y Diseño cumple 60 años. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima semana.